Hola, bienvenido a este nuevo tutorial de cómo crear una estrategia SEO. Aquí vas a aprender paso a paso de cómo crear una estrategia SEO para que puedas implementarla dentro de tus proyectos y así puedas también conseguir aumentar el valor que puedas darle a un cliente o que puedas darle también a tu jefe porque estás trabajando en una agencia de marketing. Básicamente funciona de manera general. Ahora, antes de comenzar con la estrategia, quiero mencionar dos puntos importantes con respecto a esto, a cómo crear una estrategia SEO. Mira, que básicamente son dos: establecer objetivos SEO y ejecutar un análisis de mejora. Ok, entonces, para comenzar con esto, les voy a hacer un breve resumen de qué es lo que está escrito ahí y cuáles son, y sí, algunos ejemplos de cuáles serían de esos objetivos para establecer en el SEO. Ahora, bueno, básicamente es esto. Al establecer una estrategia de optimización para motores de búsqueda, es importante fijar objetivos que sean medibles y realistas. Ya les voy a mencionar esto. Los objetivos SEO deben adaptarse a las metas específicas del sitio web. Deben tener en cuenta factores como el público objetivo, el posicionamiento actual del sitio web y de la competencia. Esos son factores muy generalistas para lo que realmente queremos, pero que tampoco está de más comentarlo. Ahora, perdón. Ahora, ¿qué significan medibles y realistas? ¿Qué son objetivos medibles y realistas en el SEO? Mira, básicamente todos los sitios web, todos los clientes, todas las empresas tienen diferentes objetivos a la hora de posicionar en Google. Entonces, eh, no todo es decirle al cliente o decirle a tu jefe: mira, yo voy a posicionar este sitio web en Google de primero. O yo voy a aumentar el tráfico orgánico de los motores de búsqueda. No todo es eso. Aquí necesitamos, o sea, tienes que estar muy pendiente de esto. Necesitamos saber cuáles son esos objetivos medibles y realistas. Porque esos dos objetivos que te mencioné anteriormente son muy ambiguos porque no dan esos detalles que primeramente tú necesitas medir, o sea, que tú necesitas saber medir una vez hayas implementado la estrategia SEO o hayas hecho la optimización SEO que hayas tenido que hacer. Y segundo, que no le das esa confianza o esa credibilidad a tu trabajo porque no estás diciendo nada, o sea, simplemente estás diciendo: yo hago esto. La cuestión es que no dices: mira, así es como yo hago esto para lograr esto, que eso es lo que a ti te permite demostrar que eres un experto en lo que estás haciendo, que en este momento en cómo crear una estrategia SEO. Entonces, esos son los objetivos medibles y realistas. O sea, realista también porque vas a posicionar el sitio web de primero, está bien, pero ¿cuándo lo vas a posicionar? ¿En una semana, en 2 días, en un mes, en 6 meses, en un año, en 10 años? Entonces es por eso que decir ese tipo de cosas o ese tipo de objetivos no, no representa nada bueno. Ahora, para demostrarles con unos objetivos reales, bueno, prácticamente reales porque son los objetivos que apliqué en varios sitios web meses atrás. Pero para que tengan en cuenta como ejemplo, para que puedan utilizarlo también, porque es que prácticamente este video tutorial o esta guía o como quieran llamarlo, es para eso, para que ustedes puedan utilizarla como ejemplo y puedan mejorarla, porque quizás hasta yo esté haciendo las cosas mal, pero hasta ahora lo que he hecho me ha funcionado. Entonces, tanto para mi desarrollo personal como profesional. Entonces, estos ejemplos que estuve trabajando con unos sitios web básicamente hace unos meses ya, los objetivos
para todos los sitios web, como ya lo mencioné, fueron muy distintos. Entonces, yo baso mis estrategias auditando el sitio web, analizando esas auditorías y tomando acción, o sea, aplicando las optimizaciones. Entonces, no es simplemente una auditoría SEO on page, SEO off page, de keyword research, no, o sea, es una auditoría global. O sea, cómo el sitio web, por ejemplo, cómo el sitio web está posicionando por sus keywords principales, cuáles keywords principales tienen la competencia, cuáles keywords no tiene el sitio web. Bueno, y así cuánto tráfico genera al mes, cuánto tráfico ha perdido el mes y así sucesivamente. Entonces, con estos ejemplos reales, quiero demostrarle a ustedes cómo yo hago que mis objetivos sean medibles y reales. Entonces, para comenzar tenemos este sitio web lo estuve trabajando hace más de 6 meses y bueno, fue realmente bueno. Pero ajá, entonces, con el primer objetivo tenemos aumentar el tráfico orgánico al sitio web en un 30% en los próximos 6 meses. Mira, prácticamente, ahora que recuerdo, el sitio web lo estábamos trabajando, me contactaron exactamente para esta fecha el año pasado, porque Google, como casi todos estos últimos meses, ha estado soltando o ha estado actualizando su algoritmo, y por eso cuando los sitios web no están preparados para dichas actualizaciones, pierden tráfico, pierden posicionamiento, pierden conversiones, pierden prácticamente todo. Entonces, lo que pude analizar de esa auditoría que hice global fue que lo más importante en ese momento para el sitio web era volver a recuperar el tráfico. La cuestión es que era un nicho bastante, bastante complicado de volver a recuperar, porque ya la competencia se había apoderado de ese posicionamiento. Y bueno, eh, había que como que recortar un poco esos objetivos. Entonces, prácticamente mi recomendación para el trabajo en esos 6 meses era aumentar el tráfico orgánico. O sea, porque el contenido que tenían era un completo asco. Por favor, no se confíen de las herramientas de inteligencia artificial, Jasper y eso. Pueden crear contenido, no estoy diciendo que no, pero por favor siempre echen un ojo. Siempre, porque el contenido que sale de copiar y pegar directamente de los robots es un asco, es un completo asco. Por ahora lo hablo desde mi experiencia, porque no me ha funcionado, y casualmente con este sitio web no me ha funcionado sin meterle el ojo humano. Así por sí solo, de verdad que no me ha funcionado hasta ahora. Ok, entonces eso era uno de los objetivos que por cierto lo logré cumplir con creces. Creo que recuperamos hasta más de un 35% de ese sitio web, y el contento quedó cliente, porque el cliente quedó contento porque supe cómo demostrarle en qué estaba fallando su sitio web y qué era lo que necesitábamos hacer para poder cumplimentar con el objetivo principal. Entonces, ese era el plan. Ahora, con los siguientes tenemos mejorar la visibilidad de la empresa en los motores de búsqueda con las palabras claves relevantes para la empresa en un 20% en los próximos 3 meses. Esto era básicamente que una empresa, no quiero entrar tanto en detalle, pero básicamente era que la empresa tenía unos nuevos servicios que estaban ofreciendo y no estaban posicionando. Entonces, simplemente con el análisis que ya les dije, los 3 pasos: auditoría, análisis y implementaciones u optimizaciones. Lo que hice fue sacarle este objetivo específico, medible y real. O sea, era básicamente: mira, te voy a posicionar, te voy a generar más visibilidad con estas keywords principales, o sea, que eran nuevos servicios en los próximos 3 meses. Entonces,
lo que se hizo, o sea, lo que se hizo fue crear contenido nuevo con respecto a eso, optimizarlo todos los meses y así sucesivamente con lo demás. Pero bueno, con los otros objetivos que tenemos aquí, aumentar el tiempo de permanencia en el sitio web en un 25% en los próximos 12 meses, fueron simplemente que aquí se escogió, se analizó primeramente cuáles eran las páginas más importantes del sitio web, y que obviamente que estaban teniendo pocas visitas, perdón, poco permanencia de tiempo en esas páginas. Entonces, entonces lo que se hizo fue auditar el contenido, verificar qué era lo que estaba pasando y optimizarlo. Entonces, obviamente creció el tiempo de permanencia abruptamente y bueno, los clientes estaban contentos y así sucesivamente con lo demás. Tenemos mejorar la tasa de conversión de visitantes a clientes en un 10%. O sea, prácticamente aquí era que el tráfico no era calificado, perdón, no era cualificado, sino que simplemente estaba atrayendo tráfico ese contenido, pero no estaba convirtiendo. Entonces necesitábamos crear algo que nos dejaran eh, que los usuarios convirtieran. Entonces, bueno, simplemente se agregaron CTA dentro de ese contenido, obviamente que llamaran la atención. Se tuvieron que crear unos ebooks gratuitos y así sucesivamente. Bueno, y obviamente ese porcentaje cualificado fue el que realmente convirtió y creo que tuvimos más de un 10%, no recuerdo, porque esto fue ya hace más o menos tiempo. Y tenemos este también que era aumentar el número de enlaces externos, que son los backlinks, hacia el sitio web en un 40%. Aquí me puse muy optimista con respecto a esto porque vi que el nicho era más o menos sencillo de posicionar, pero eh, creo que fue que no llegué a cumplir con la meta, pero sí estuve por debajo. O sea, no fueron 40%, pero creo que sí fueron como un 20 y pico, de 28, 29% de backlinks conseguidos. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto porque no siempre se van a poder cumplir con los objetivos, así parezcan sencillos. Entonces, bueno, aquí hay que moldear mucho este tipo de estrategias. Pero nada, en resumen, lo que quiero que tengan en cuenta es que tienen que establecer sus objetivos una vez sepan qué es lo que está fallando o qué es lo que necesita el sitio web. Porque yo entiendo que básicamente un sitio web o todos los negocios están para generar dinero. Todos queremos nuestra libertad financiera, todos queremos generar dinero con lo que estamos haciendo. Perdón. Pero no lo tenemos claro. Entonces, no es simplemente, mira, yo quiero posicionar de primero para generar dinero. No, generalmente ese es el objetivo principal, pero necesitamos cumplir con otros objetivos, que esos otros objetivos son los que les estoy mencionando, para poder cumplimentar con ese objetivo principal. Ok, entonces tenemos ahora, en el segundo punto, tenemos ejecutar un análisis de mejoras. Entonces aquí es lo que les dije. Auditoría, análisis y las optimizaciones o las implementaciones. Entonces, ¿qué quieres decir con ese análisis? Una vez que tengas esos objetivos claros, tienes que saber, o sea, tienes que analizar qué es lo que está pasando en el sitio web. Prácticamente la auditoría. O sea, ¿por qué está perdiendo tráfico? ¿Por qué no está cumpliendo con sus objetivos? Es prácticamente lo que quiere decir este segundo punto. Entonces, una vez que hayas analizado todo eso, es que vas a poder saber qué es lo que necesitas implementar dentro del sitio web. Si es que es backlink, si es que es contenido, si es que es keyword research. Y bueno, así sucesivamente con lo demás. Entonces, yo lo dividí en tres puntos que me parecen muy importantes porque, bueno, son básicamente las tres cosas que necesita Google para poder posicionar dentro de un sitio web. Bueno, una de las tres cosas, porque es que son muchos factores. Entonces, pero bueno,
viene siendo analizar la estructura del sitio web y del contenido, es decir, cómo la competencia nos está posicionando, o sea, por qué la competencia nos está posicionando, cómo nos está posicionando, es decir, qué estructura o sea, cómo está estructurado su sitio web y cómo está estructurado ese contenido. O sea, tienen 10H1, tiene uno solo, son 2000 palabras, es una guía, es un paso a paso, es una entrevista, ¿sabes? O sea, son esas cosas lo que tienen que ustedes analizar para ver qué necesita el sitio web, su sitio web o el sitio web del cliente para poder posicionar. Lo otro viene siendo el keyword research, o sea, saber primeramente identificar, por favor, siempre, 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 identificar cuáles son las keywords principales del sitio web. No te pueden decir todas son necesarias para posicionar. No, no. Todas, o sea, todos los sitios web o todas las empresas tienen un servicio y o un producto en específico por lo cual son expertos, por los cuales son los que generan más ganancias. Entonces, tienen que identificar esas palabras clave para poder analizarlas. Y tenemos, como último, tenemos lo de los backlinks, que bueno, auditar los backlinks. O sea, auditar los backlinks primeramente de tu sitio web o del sitio web de tu proyecto y el de la competencia. ¿Cuántos backlinks tiene la competencia? 5000, 10.000, 1, 2, 3. ¿Cómo puedes robarles esos backlinks? Tienes que contactar a esas empresas, tienes que comprar backlinks, tienes que publicar en medios digitales, en newspaper, en periódicos, citations, directorios, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O sea, identificar todo esas posibles mejoras que necesita el sitio web. Ok. Entonces ahora ya podemos entrar de lleno a cómo crear una estrategia SEO. Principalmente yo la trabajo, no la trabajo por fases, sino que divido la estrategia por fases. Primero porque me ayudo yo a entender por cuál fase estoy. Y segundo porque nada mejor que a una persona que no es experto en el tema o que no sabe nada sobre el tema, poder mostrarle o sea, cómo se lleva a cabo una estrategia SEO o cómo se lleva a cabo el SEO o cómo tú lo llevas a cabo. En mi caso, o sea, yo hago este proceso de esta manera, dividido prácticamente en 6 fases. No estoy queriendo decir que tienen que aplicarlo así, no, esto es simplemente para que yo mostrarle a ustedes cómo yo trabajo el SEO y cómo ustedes también pueden aplicarlo dentro de su estrategia en caso de que ya tengan una propia y en caso de que no, pueden comenzar con esta y pueden hasta mejorarla. Quizás hasta no son 6 pasos, sino son 3 o son más pasos, ¿sabes? O sea, la idea de esto es que todos aprendamos y que nos ayudemos, o sea, para que prácticamente hay mucho mercado sobre esto, solamente que no sabemos cómo contactar a los clientes y bueno, eso ya está para otra ocasión. Entonces, para mostrarles un poco en detalle cómo llevo la estrategia, mira, simplemente para que lo vean aquí en grande, les voy a dejar este enlace en el Notion para que, bueno, para que puedan descargárselo y también puedan utilizarlo. Se lo voy a dejar directamente en los comentarios para que puedan revisarlo. Ahora, yo divido esto en 6 fases. También quiero recalcar algo importantísimo. No estoy diciendo que esto tienen que hacerlo paso por paso. O sea, no. Porque hay veces que los sitios web no necesitan la auditoría, sino que necesitan hacer keyword research porque necesitan posicionar por nuevas palabras clave o necesitan la auditoría para poder aplicarle las optimizaciones o necesitan hacerle el SEO off, los backlinks, redes sociales, así sucesivamente con lo demás. Y también recordarles que el SEO es un maratón. O sea, el SEO no es para un mes, 2 meses, 3 meses. El SEO toma bastante tiempo para poder ver resultados, a menos que el sitio web tenga el tráfico suficiente para poder permitir ver los resultados en un tiempo determinado. Pero con lo que quiero decir de esto es que a pesar de que el SEO es un maratón, también es una carrera.
O sea, la idea es aplicar todo esto que ves aquí, todos estos pasos, aplicarlos lo más pronto posible. Es decir, si pueden ya. A eso es lo que me refiero. Entonces, para comenzar con esto, yo simplemente comienzo con una auditoría SEO. Ya les voy a hablar un poco sobre cada uno de los pasos para ponerlos en contexto y sepan qué es lo que más o menos se hace. Comienzo yo con la auditoría SEO, luego las optimizaciones de esa auditoría, el Keyword Research, el SEO Off, los reportes y las recomendaciones. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos aquí para hacer todas estas fases o todos estos pasos? Bueno, simplemente, como ya les dije, tienen que analizar qué es lo que está pasando en el sitio web, qué es lo que realmente necesita. Ahora, para comenzar con esto, ¿cómo hacer una auditoría SEO? Nada, simplemente una auditoría es, te voy a poner un ejemplo claro. Cuando vas al doctor, el doctor te examina. Te dice, mira, estás respirando mal, tienes tos, tienes fiebre, ¿sabes? Te hace una lista de cosas que tienes, o cuando vas al mecánico que le dices, mira, mi carro tiene o mi automóvil tiene un ruido, no sabes qué es, y el mecánico te saca todas las posibles fallas, ya sea por falta de líquido de frenos, por las llantas están desinfladas, ¿sabes? Te hace una lista de todas las cosas que le hacen falta para que tu automóvil esté óptimo. Entonces, prácticamente eso es una auditoría. Saber identificar qué es lo que está pasando en el sitio web que no está recibiendo el tráfico, primeramente, que no está recibiendo el tráfico necesario, y segundo, eh, sí, bueno, saber por qué, o sea, por qué Google no lo está posicionando. O sea, prácticamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, en la auditoría yo tengo varias cosas, o sea, varias opciones, varios factores, varios aspectos a tener en cuenta sobre esto. O sea, bueno, prácticamente es identificar cuáles son esos objetivos. Como ya les mencioné, hay que saber cuáles son esos objetivos. O sea, si quieren son conversiones, ok, en la auditoría tienes que verificar por qué el sitio web no está convirtiendo. Por ejemplo, no hay suficientes call to action, no hay el contenido que está ahí no está convirtiendo, está mal optimizado. O sea, ese tipo de cosas es lo que quiero que tengan en cuenta. O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Con qué fin? Bueno, lo otro viene siendo una investigación de palabras clave, saber, como ya les mencioné, cuáles son esas palabras clave por las que están posicionando, por las que no están posicionando, cuáles son las de las competencias, por qué esas palabras clave que están dentro del contenido no están posicionando, las canibalizaciones, o sea, si hay más de dos palabras clave dentro de una sola página web y así sucesivamente. Eh, a eso es lo que me refiero cuando audites el sitio web. O sea, identificar los mayores errores y sepas cómo, o sea, sepas qué hay que hacer para optimizarlo o para implementar esas optimizaciones. Ok, para no ponerme ya con tantos detalles, viene el paso 2, que son las optimizaciones o cómo hacer las implementaciones SEO. Entonces, implementaciones es prácticamente, les voy a poner un ejemplo bastante claro que estuve trabajando en eso hace unos días, que eran las optimizaciones del contenido. O sea, una vez que tú audites el sitio web, te lo voy a poner en un caso real. Yo cuando audité el contenido de un sitio web, estaba viendo que el sitio web no estaba, perdón, que las páginas de contenido no estaban teniendo suficiente tiempo, los usuarios no estaban pasando suficiente tiempo dentro de la página web. Entiendo que los usuarios simplemente lo que hacen es escanear el contenido y se van. La cuestión es que si una página tiene 5 segundos de visita
y es un contenido sumamente largo de 1200 palabras, 1500 palabras, algo está pasando, ¿sabes? Y además también que justamente el contenido importante no estaba convirtiendo. Entonces, ¿qué hice? O sea, ¿qué fue lo que hice para poder implementar el SEO y optimizar ese contenido? Bueno, como les mencioné, audité el contenido, analicé las páginas que estaban teniendo un alto CTR, pero un bajo promedio de permanencia y que estaban teniendo también cero conversiones. Entonces, optimicé ese contenido, agregué los CTA competentes, o sea, que servirían para ese contenido y junto eh, con el lead magnet, o sea, con lo que necesitas para atraer esas conversiones, por ejemplo, que eran los ebooks. O sea, los usuarios les encantan los ebooks. O sea, siempre algo, o sea, todo lo que tú puedas ofrecerles gratuito a los usuarios, ellos lo van a tomar. Simplemente dejando su correo electrónico. Entonces, eso son implementaciones SEO. Entonces, identificar, analizar y optimizar. Es lo que siempre, o sea, es lo que siempre tienen que tener en cuenta. Aunque bueno, identificar, auditar, ¿sabes? O sea, tienen que saber qué es lo que están haciendo para poder tomar acciones. Ok, entonces como tercer paso tenemos el Keyword Research, que el, aquí básicamente para tomar en cuenta el tercer paso, que es cómo hacer Keyword Research como un experto, me da risa porque, bueno, me hace gracia porque todo lo que está en YouTube, todos los tutoriales, todos los máster, los cursos que te enseñan el resumen de eso es: escoge tu palabra clave principal y busca cuáles son esas palabras clave de cola larga que tengan alto nivel de búsqueda y poca dificultad y crea contenido en base a eso. Entonces, no estoy diciendo que está mal, porque está bien, esa estrategia por ahora va a estar bastante activa con respecto a eso, pero la cuestión es que no te dicen, ajá, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son esas, o sea, esas palabras clave de cola larga o las long tail que tienes que posicionar primero? O sea, ¿por qué esta keyword sobre esta keyword? Es decir, por ejemplo, si tienes 100 keywords de cola larga, o sea, vas a crear 100 contenidos o vas a crear 100 URLs o 10 páginas web directamente de esa hoja de cálculo, o de ese Excel o de esa lista que tengas. O sea, la idea es que sepas identificar primeramente cuáles son esas keywords que primeramente te pueden generar conversiones y que segundo te puede mejorar la consecución del tráfico. Entonces eso no te lo enseñan. Les voy a dejar una tarjeta arriba donde hice un video explicativo paso a paso de cómo entender por cuáles, perdón, de cómo medir el valor de una keyword en base a otra. O sea, ¿por qué tienes que posicionar primeramente por esta keyword que por esta? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no todo es como te lo están enseñando. Ahora, tenemos en el paso número 4, que viene siendo el SEO-Off, que es prácticamente todos lo tienen en cuenta con los backlinks, pero el SEO-Off es prácticamente todo lo que está fuera del sitio web que esté enlazado a tu sitio web. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, los directorios, bueno, y los backlinks, o sea, prácticamente eso. Entonces, pero para hacerles un resumen, enfoqué este contenido para la parte de consecución de backlinks, de cómo conseguir backlinks. Entonces, hay muchas estrategias con respecto a esto. Solamente les dejé las más importantes. Pero básicamente los que tienen aquí más poder son el guest post, que es importantísimo, contactar a otros sitios web para que permitan colocarles un enlace dentro
de su página web hacia el tuyo. Y lo de las redes sociales. O sea, una vez que tengas, esto te lo digo sí, porque una vez que tengas tu comunidad, al tú simplemente postear algo en redes sociales, ya se te va a hasta triplicar el tráfico. Entonces es por eso que solamente les menciono esos dos puntos. De todas maneras, les voy a dejar este Notion, la URL del Notion en los comentarios para que puedan revisar todo el contenido. Es, como aquí lo dice, es un curso de SEO gratuito. Entonces, para que puedan revisarlo, leerlo y ponerlo en práctica. Entonces, para continuar, tenemos en el paso número 5 los reportes. Aquí, reportes. Bueno, principalmente muchos no conocen o no saben qué métricas colocar dentro de esos reportes. Esto te lo va a decir el tiempo, pero también te lo va a decir los objetivos que te planteaste al inicio de esta estrategia SEO. Es decir, si por ejemplo estamos con los objetivos que les mostré al principio de consecución del 30% del tráfico orgánico perdido y recuperarlo en 6 meses, obviamente tiene que estar dentro de ese reporte. No todo es simplemente colocar métricas generales y decir, mira, este mes tuvimos un aumento de un 2%. No, o sea, la idea aquí es que tenemos que basar nuestro análisis en las implementaciones SEO que hicimos. O sea, por ejemplo, voy otra vez con ese 30%. La idea es que con eso en el análisis coloques, en las métricas coloques dicho objetivo, si lo completaste o no, cómo lo completaste y, o sea, cómo puedes mejorarlo, porque las cosas siempre se pueden mejorar. Entonces, o sea, generalmente los reportes SEO llevan un análisis detallado de lo que hiciste dentro de ese sitio web. Ojo, no estoy diciendo que no tengas que colocar los gráficas generales, porque generalmente sí lo piden muchos usuarios o muchos clientes. La cuestión aquí es que no es lo mismo colocar, o sea, los objetivos claros, o sea, los objetivos específicos en donde realizaste las optimizaciones SEO. Por ejemplo, si aplicaste las optimizaciones en las páginas web más importantes, o sea, que fueron 10, y ese sitio web tiene 10.000 URLs, obviamente que cuando coloques las métricas generales, obviamente que te va a salir el CTR, por ejemplo, te va a salir en mínimo. Pero resulta ser que en las optimizaciones SEO que realizaste en esas páginas importantes, triplicaste el CTR. La idea es que coloques eso, ¿sabes? Para que puedas identificar y puedas mostrar que el trabajo que hiciste valió la pena. Ok. Y ahora tenemos en las recomendaciones, que viene siendo prácticamente lo que ya les comenté. Recomendar, o sea, ¿qué propones tú para seguir mejorando dentro del sitio web? Por ejemplo, bueno, te diste cuenta que el sitio web necesita optimizar lo que viene siendo el JavaScript y el CSS, pero tú no tienes conocimiento sobre eso, entonces tienes que recomendar aumentar el presupuesto para contratar a un desarrollador web para que puedan reparar ese tipo de errores. Entonces, básicamente es eso. O sea, básicamente es decirle al cliente, para el mes de trabajo vamos a hacer esto. Mi recomendación es que si queremos mejorarlo, es aumentar el presupuesto sobre un nuevo redactor, por ejemplo. Y así sucesivamente. La idea es lo que les dije, que sepan que, o sea, que las recomendaciones que van a hacer van a mejorar
esas consecuciones de objetivos. Y bueno, esto es todo. Entonces, para hacerles un resumen con respecto a a este video de cómo crear una estrategia SEO, simplemente por favor recuerden los dos puntos que les dije al principio: establecer objetivos SEO y ejecutar un análisis de mejoras, que es tener en cuenta objetivos reales y medibles, y y analizar en dónde, o sea, qué es lo que tiene que mejorar el sitio web de manera primordial. O sea, qué es lo primero que tiene que mejorar el sitio web. Entonces, ya con eso tienen el camino trazado a lo que viene siendo este roadmap, esta hoja de ruta de cómo crear una estrategia SEO. Entonces, bueno, les voy a dejar en los comentarios todos estos enlaces para que los revisen, puedan descargarlo, puedan aplicarlo dentro de sus proyectos, de su estrategia, porque esta es la idea de estos videos, de que ustedes también puedan aplicarlos dentro de su estrategia y puedan hasta mejorar todo esto. Así que, bueno, revíselo en los comentarios, por favor, recuerda dejar un like, comentarme qué te pareció este video, qué puedes mejorar, o sea, en qué tienes dudas. Puedes también escribirme directamente a mi correo electrónico, lo voy a dejar también en los comentarios. Puedes también entrar a mi grupo privado de Facebook, que generalmente estoy colocando el contenido ahí primero antes de subirlo aquí a YouTube, para que puedas revisar esto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.